Hoy en Planet Atlas conocerás los 7 países cuyos territorios se encuentran completamente en una isla, la cual es compartida con otro u otros países. Iniciamos nuestro viaje para conocer el primer país de la lista, que corresponde a Irlanda, el cual es un país situado en la isla del mismo nombre, la isla de Irlanda, ubicada al noroeste de Europa. Su territorio se encuentra completamente en esta isla, la cual comparte con Irlanda del Norte, una parte del Reino Unido. Irlanda es conocida por sus paisajes impresionantes, que incluyen vastas extensiones de campo verde, acantilados escarpados y una costa pintoresca. Además, es famosa por su rica historia, cultura celta y tradiciones literarias, musicales y folclóricas. Irlanda es una república parlamentaria democrática, con un sistema de gobierno basado en una democracia representativa y un presidente ceremonial y un primer ministro como jefe de gobierno. Cultural y económicamente, Irlanda mantiene estrechos lazos con sus países vecinos, especialmente con el Reino Unido. Históricamente, ha habido tensiones políticas y conflictos entre Irlanda e Irlanda del Norte, aunque estos han disminuido significativamente desde el Acuerdo de Viernes Santo en 1998, que ayudó a establecer un periodo de paz y reconciliación en la región. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte siguen siendo un tema de controversia en el contexto del Brexit y la Unión Europea. El siguiente país de la lista es Brunei, situado en la isla de Borneo, en el sudeste asiático, compartiendo la isla con Malasia e Indonesia. Su territorio se encuentra completamente en esta isla, con una pequeña costa en el mar de China Meridional. Brunei es conocido principalmente por su riqueza petrolera, que ha llevado a un alto nivel de desarrollo y calidad de vida para sus ciudadanos. El sistema de gobierno de Brunei es una monarquía absoluta, donde el sultán tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque es un país pequeño, Brunei tiene una cultura rica y diversa, influenciada por la herencia malaya, islámica y británica. La economía de Brunei está integrada en gran medida con sus países vecinos, particularmente en términos de comercio y cooperación regional. Sin embargo, Brunei ha mantenido una política de neutralidad en disputas territoriales con Malasia e Indonesia en la isla de Borneo. A pesar de esto, en el pasado ha habido tensiones sobre temas como la delimitación de fronteras marítimas y la soberanía de ciertas áreas. Seguimos nuestro viaje y llegamos a Timor Oriental, un país ubicado en la isla de Timor, en el sudeste asiático, compartiendo la isla con Indonesia. Su territorio se encuentra completamente en esta isla, aunque también incluye algunas islas más pequeñas cercanas. Timor Oriental es conocido por su lucha por la independencia y su historia de resistencia ante la ocupación extranjera, especialmente durante el periodo de dominio colonial portugués e indonesio. Timor Oriental es una república semipresidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, con un sistema parlamentario bicameral. Tras su independencia en 2002, ha buscado integrarse cultural y económicamente con sus países vecinos, especialmente con Indonesia y Australia, mediante la participación en organizaciones regionales como la ASEAN o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Sin embargo, Timor Oriental ha enfrentado disputas fronterizas con Indonesia, particularmente sobre la delimitación de las fronteras marítimas en el Mar de Timor, que han generado tensiones diplomáticas en el pasado. A pesar de esto, los esfuerzos de ambas naciones por resolver estas disputas han resultado en una relación relativamente estable en años recientes. Ahora viajamos hacia Papúa Nueva Guinea, un país insular situado en la isla de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo después de Groenlandia. Su territorio ocupa la parte oriental de la isla y se encuentra completamente en ella. Comparte la isla con Indonesia, que controla la parte occidental. Papúa Nueva Guinea es conocida por su increíble diversidad cultural y biológica, albergando cientos de grupos étnicos y lenguas indígenas. Además, su biodiversidad única y sus paisajes impresionantes, que incluyen montañas, selvas tropicales y arrecifes de coral, atraen a numerosos turistas y científicos de todo el mundo. Papúa Nueva Guinea es una monarquía parlamentaria, con un sistema de gobierno basado en una democracia representativa y un monarca ceremonial representado por un gobernador general, y un primer ministro como jefe de gobierno. Cultural y económicamente, Papúa Nueva Guinea mantiene vínculos estrechos con Indonesia y otros países de la región del Pacífico a través de acuerdos comerciales y organizaciones regionales como el Foro de las Islas del Pacífico. Sin embargo, han surgido disputas fronterizas entre Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el pasado, especialmente en torno a la delimitación de fronteras terrestres y marítimas, aunque estos conflictos se han gestionado en gran medida a través del diálogo diplomático y la cooperación bilateral. En nuestro viaje nos dirigimos a Chipre, una isla situada en el mar Mediterráneo, al sur de Turquía y al oeste de Siria. El país se encuentra completamente en la isla de Chipre, la tercera isla más grande del Mediterráneo después de Sicilia y Cerdeña. Comparte la isla con la República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía. Aprovecho y te invito a ver el video sobre los territorios no reconocidos como países, el cual está realmente interesante, te lo dejo arriba en las tarjetas si no lo has visto.
Chipre es conocida principalmente por su historia antigua, sus playas espectaculares y su rica cultura, que es una mezcla única de influencias griegas, turcas y de Medio Oriente. Chipre es una república presidencialista con un sistema de gobierno basado en una democracia representativa, donde el presidente es el jefe de Estado y de gobierno, con un parlamento unicameral. Aunque el país ha avanzado en su integración económica con la Unión Europea, la isla sigue dividida políticamente desde 1974, cuando las fuerzas turcas ocuparon el norte de Chipre en respuesta a un golpe de Estado pro-griego. Esta división ha generado tensiones y controversias, especialmente en torno a la soberanía y el estatus político de la isla, lo que ha obstaculizado los esfuerzos de reunificación y ha creado desafíos en las relaciones entre Chipre y Turquía, así como con otros países vecinos y la comunidad internacional. Ahora viajamos a Haití, un país ubicado en la isla de La Española, en el Mar Caribe. Su territorio se encuentra completamente en esta isla, que comparte con la República Dominicana. Haití es conocido por su historia de lucha por la independencia, siendo la primera nación independiente de América Latina y el primer país liderado por personas de ascendencia africana después de una exitosa revuelta de esclavos. Sin embargo, el país también enfrenta desafíos significativos, incluida la pobreza extrema, la inestabilidad política y desastres naturales frecuentes como huracanes y terremotos. El sistema de gobierno de Haití se caracterizaba por ser una república semipresidencialista, con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en un sistema parlamentario bicameral. Pero la situación actual en Haití es caótica y marcada por la violencia descontrolada, donde los mandatarios han dependido cada vez más de pandillas callejeras. Con la incertidumbre sobre su destino y el deterioro diario de la situación en Haití, se cuestiona si el país se sumirá completamente en la anarquía o si se podrá restaurar algún grado de orden. La influencia de las pandillas ha debilitado al Estado hasta el punto de ocupar su lugar, con líderes pandilleros celebrando conferencias de prensa y participando en negociaciones sobre el futuro del país. A pesar de estos desafíos, Haití tiene una rica cultura, con influencias africanas, caribeñas y europeas, que se reflejan en su arte, música, danza y religión. En términos de integración económica y cultural con la República Dominicana, aunque comparten la misma isla, las relaciones entre ambos países han sido históricamente tensas, con disputas fronterizas, diferencias culturales y desigualdades económicas que a menudo han generado tensiones y controversias. Sin embargo, ambos países también tienen una historia de colaboración en áreas como el comercio y la migración laboral. Finalmente, viajamos a la República Dominicana, que también se encuentra en la isla de La Española, en el Caribe. Su territorio abarca la parte oriental de la isla, compartiendo esta con Haití al oeste. Es conocida por sus impresionantes playas, paisajes montañosos y su rica historia colonial. La República Dominicana es famosa por ser un destino turístico popular, atrayendo a millones de visitantes cada año por sus resorts de lujo y su ambiente tropical. Culturalmente, el país fusiona influencias europeas, africanas y taínas, lo que se refleja en su música, baile y gastronomía. La República Dominicana es una democracia representativa y una república presidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y de gobierno, y el poder legislativo es ejercido por un Congreso bicameral. Económicamente, la República Dominicana tiene una estrecha relación con Haití, su vecino en la isla, aunque históricamente ha habido tensiones y disputas fronterizas entre ambos países. A pesar de las controversias, la República Dominicana y Haití comparten una historia y una geografía entrelazadas, lo que ha llevado a una compleja pero importante relación bilateral en la isla de La Española. La exploración de países que comparten una isla revela la complejidad y diversidad de las relaciones geopolíticas y culturales en todo el mundo. Estos casos ofrecen una ventana fascinante para comprender cómo las fronteras geográficas pueden moldear la historia, la política y la identidad nacional. Además, invitan a reflexionar sobre la importancia de la cooperación y el entendimiento mutuo entre naciones vecinas, especialmente en contextos donde las tensiones históricas o las disparidades económicas pueden generar desafíos. Al explorar estos países, surge la pregunta sobre cómo pueden coexistir y colaborar países con historias y perspectivas tan diversas en un espacio compartido, lo que subraya la necesidad de diálogo, compromiso y respeto mutuo para construir un futuro más próspero y pacífico en estas regiones. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.